Luna ahora con nosotros. Nos llamaban, dijo Humberto. Zoila, ¿cómo estás? ¿Me entiendes? Hola, ¿cómo estás? Zoila. Danos tu visión de esta situación que nos tiene a todos discutiendo alrededor de si actuó bien el Ministerio Público, cómo había que manejar esta situación y si dejar a este hombre suelto de alguna manera fue que provocó esta tragedia. No, eso, dejarlo suelto no provocó la tragedia, eso es algo que viene acumulándose, pero desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, la actuación del Ministerio Público es una actuación incorrecta. Okay. Hasta donde yo tengo entendido, en materia de violencia de género no hay conciliación. Entonces, no, el que ella haya venido a solicitar que le dieran la libertad, a todo aquel que yo voy a una fiscalía a decir que lo dejen suelto, lo dejan suelto. Claro que no. Entonces, estamos perdiendo de vista unos aspectos que son muy importantes. El padre de esta muchacha dice que él había conversado con este señor y este señor le había prometido que la dejaría tranquila, lo que significa que hay antecedentes de violencia. Hay antecedentes de violencia, no será física, pero puede haber antecedentes de violencia psicológica, de violencia económica, de violencia verbal. El tema con esto es que estamos perdiendo de vista los derechos que tenía esta muchacha como víctima. Pero además de eso, lo que estaba diciendo doña Consuelo hace un momentito, que como una familia recibe a un individuo de estas características y lo hace parte de su casa. Ocurre que hay un patrón muy similar para los individuos agresores. ¿Cuál es ese patrón? Son seductores. Son encantadores de serpiente y la versión primera que te presentan no es exactamente una versión violenta. Esa versión violenta surge después que esta persona tiene un control absoluto sobre su víctima. Entonces, en mi experiencia personal como profesional de la conducta, yo te puedo decir que una de las causas más dolorosas para una mujer víctima de violencia es tener el conocimiento y la conciencia de que ella es víctima de violencia. Identificarse como víctima de violencia, ustedes no se dan una idea del trabajo que le da a una mujer víctima. Exacto. Ustedes no se dan una idea. Y ahí se vincula el miedo, la vergüenza. Este individuo, ¿qué hace? Que las aíslan, las sustraen, las hacen entender que ellas no son absolutamente nada si no tienen a este hombre a su lado. Entonces, es o conmigo o con nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que él seduce no solamente a su víctima, seduce a la familia, seduce a ese papá, entra y forma parte de esa camaradería familiar. El papá lo describe como un hijo. Sí. Entonces, en el caso de que ella haya ido y que supuestamente haya dicho que había sido un asunto de celos, para que ustedes tengan una idea, antes de que una mujer víctima de violencia logre salirse de una relación violenta, hay una mínima de 8 intentos serios para salirse de ahí. Así es. Hay 8 intentos serios para ella salirse de una relación violenta. Entonces, estamos dejando de lado el ciclo de la violencia. Estamos dejando de lado esta fase de reconciliación en la que yo te prometo villas y castillas, pero lo más importante de toda esa promesa, ¿tú sabes cuál es? Que tú vas a lograr que yo me convierta en ese hombre del que tú te enamoraste, porque yo no soy así, es que tú haces que yo me comporte así. Zoila, Sí. el elemento, Sí. ¿cómo tú estás, Zoila? Virgilio. Mira, Hola, Virgilio. El elemento que yo y algunas personas también resalta, Valentín hace un momentito lo dijo, este elemento de sentido de propiedad que adquieren los hombres sobre las mujeres, ¿qué tú opinas de eso? ¿Tú crees que es algo que está encerrado, que está forzado en la sociedad, en todos los sectores? ¿Tú crees que eso es así, que eso funciona?
Mira, teníamos que irnos a la historia de cada una de estas personas. Ok. Por ejemplo, yo te puedo decir, reconocerte como víctima de violencia es una de las tareas más difíciles que tenemos quienes trabajamos con salud mental y quienes trabajamos con mujeres víctimas de violencia. Yo puedo comentarles a ustedes que hace unos años yo estaba haciendo una especialización en psicología jurídica y eso me llevó hasta la cárcel de Najayo Mujeres. En la cárcel de Najayo Mujeres me hicieron evaluación de 20 mujeres, que era mi grupo de estudios. De esas 20 mujeres, 19 pudieron hacer la prueba que se les pasó. De esas 19 mujeres, 18 decían no haber vivido, 17 decían no haber vivido violencia. Solo una decía haber vivido violencia. Cuando las entrevisté a las 17, resulta que absolutamente todas, o sea, el universo de las 17 eran víctimas de violencia. ¿Qué pasa? Que nosotros normalizamos la violencia. Pero él no me da, fue un empujón que él me dio. No, es que él no tiene que darte un empujón. Una pela, lo normal que se le da a cualquier muchacho. No, es que lo normal no es que te peguen. Eso no es lo normal. Si él no me cela, no me quiere. O sea, este conjunto de constructos sociales y este constructo cultural que nos enseña a nosotras a convivir con normalidad. Yo lo he en visto al escenarios revés, y en eso también, espacios violentos. Por supuesto, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Tú sabes cuál es la diferencia, Virgilio? ¿Cuál? Que la letalidad de la agresión de un hombre no es la letalidad de la agresión de una mujer. Y que el porcentaje de muertes por violencia en mujeres es muchísimo mayor que el porcentaje de muertes en hombres. La demostración. Eso no significa que no haya. Significa que no haya. La demostración de los hechos. La fuerza, la violencia de un hombre es más letal que la violencia de una mujer. Sí. Entonces, no nos vayamos por las ramas. Que hay mujeres que ponen una denuncia falsa. Sí, hay mujeres que ponen una denuncia falsa. Importante. Sí que las hay. Sí, pero no es el grueso, no es la mayoría. Pero también tú sabes lo que ocurre, que cuando va a una fiscalía que le toca encontrarse con un fiscal que no esté sensibilizado con el tema, no, hombre, esos son problemas de hombre, esos son problemas de marido y mujer. Le hacen. Esos son problemas de marido y mujer. Producto de esta sociedad. Y que conste. PACAM es mucho lo que el PACAM ha trabajado con fiscales, pero no se ha logrado sensibilizar en la medida necesaria. Entonces, aquí estamos dejando de lado que esta muchacha, producto del miedo, o sea, yo escuché que el papá estaba preso, entonces ella fue a quitarle la denuncia a la expareja o porque su papá estaba ahí. Su papá estaba ahí. Sí. Su papá estaba ahí, entonces su papá fue que la convenció. Su papá dice que fue que la convenció de que le quitara la... Perfecto, porque él estaba detenido. El papá estaba detenido. El papá estaba detenido. ¿El papá estaba detenido y también? Su papá estaba detenido. Y es por eso que la localizan, porque escuché en algún audio, en alguna declaración del papá, escuché que ella se había escondido, que ella se había tirado del carro cuando él le disparó. Ella se había tirado del carro. Eso sí, entonces, bueno, la información que hay es esa. ¿Se tiró del carro ahora cuando la mató? No. Ella se tiró del carro cuando él le disparó en el pie y se fue y se escondió. Ella se escondió. Entonces, no hay premeditación ahí. ¿Por qué el papá estaba preso? ¿Por qué el papá estaba preso? ¿Y por qué estaba detenido? Porque ella no aparecía. Lo tenían a él... No, parece que estarían haciendo investigación porque no la encontraban y en la investigación se llevaron al papá. Es que no hace sentido eso. Habría que ver porque no hace sentido. Escucha el audio, José. Ahora, lo que sí yo sé, de lo que sí soy yo sé, pero no estoy seguro. Lo que yo estoy seguro es que eran 2 que estaban detenidos. Pues cuidado. Lo que yo no sé, no, es que no hace sentido. Eran 3.
el papá estaba detenido. Esa información, ¿dónde tú la obtuviste, Zoila? La encontré, la escuché en Insta, en Twitter, una Pues hay declaración que de su confirmar. papá. Porque Búsquense las declaraciones de su papá, que ¿Qué él decía que sí. Cuando creo que a CDN le daba a su o papá sea, él estas mismo dice declaraciones. que él estaba detenido. Sí, que estaban detenidos, que eran 3 detenidos. Ella no aparecía. Bueno, pues eso tiene otra implicación. sí. Puede ser, Sí, si él entonces- utilizó la palabra querella en vez de denuncia, quizás él estaba ahí, La pero no querella, en calidad la, de... la diferencia no entre en- una... No, la pero diferen- para terminar la idea, no en calidad de detenido. Quizás él Exacto. estaba ahí y él dijo... En "Estuve investigación, no, estaría ahí por investigación, porque ella no aparecía y finalmente la localizó. Ok, lo estaban investigando a él para encontrarla a ella. Exacto, para saber dónde encontrarla, porque Iba a lo decir que algo. dice ese audio es que ella se tiró del carro cuando él le disparó. Sí. Lo que detenido". decimos Entonces, es, sí, la Zoila, diferencia entre denuncia y querella. Bueno, la diferencia entre una denuncia es que una denuncia es general, aérea y no específica. A ti te roban, pero tú no viste el ladrón. alguien Te me robó, robaron. alguien te robó. Entonces tú denuncias. que lo que puede es- hacer la persona... Pero Ya la cuando querella tú te, específica cuando contra tú te alguien. querellas, Es contra alguien. es que tú haces una acusación directa Claro. contra Un abogado. alguien de que te provocó un daño. Esa es la diferencia, ¿ves? Claro. Correcto. Aquí Claro. no caben interpretaciones porque él era su No, era así. pareja. Zoila, lo que llama la atención es lo que hemos estado diciendo, es que el fiscal o la fiscal, creo que es una mujer, en el momento en que llevan este caso, y además se habla también de que hubo un disparo, ella no actuaba Caramba. dejando prisioneros. Eso es lo que tú planteas también, ¿verdad? Claro. Lo que yo planteo es que frente a un antecedente, Exacto. Ese es el supongamos que haya sido accidental. Exacto, Vamos a suponer supongamos. que fue accidental. Porque no lo podemos saber. Las dos personas que podían declararlo están muertas. No lo podemos saber. Supongamos que fuera accidental. Hay un antecedente. Como quiera. Como quiera. Que no haya antecedentes, señores. No es tan fácil ir a poner una denuncia. Es importante que ustedes sepan cuán difícil es el sistema, cuán difícil es la burocracia del sistema para lograr judicializar un caso. Sí. Ustedes nos dan una idea de la dificultad. Yo recuerdo que haciendo un diplomado de violencia intrafamiliar con el PACAM, había una dinámica, creo que éramos unos 50, 60 participantes, y la dinámica consistía en presentar un caso y judicializarlo. De los que estuvimos ahí, 50 o 60, solo un caso llegó ante el juez en esa dinámica. Entonces, eso es exactamente lo que ocurre con el sistema. El sistema victimiza a estas mujeres que ponen una denuncia, igualmente victimiza a los hombres, pero en menor medida. Pasa en menor medida. Pero en lo que tú vas donde un fiscal y te posponen la audiencia, y si tú trabajas, tú tienes que conseguir un permiso, y si tú no tienes dinero, ¿cómo tú vas a llegar a la audiencia? Pero Y además- el caso se te cae porque no hay interés. Pero no es que no hay interés, no hay condiciones, no hay dinero, pero además estas son mujeres frágiles, muy frágiles, porque han estado en las manos de un individuo que lo primero que ha hecho es resquebrajarles su autoimagen, Así es, sí. y estrecharle el cerco familiar, o sea, las aíslan Pero tú completamente. sabes que eso, hay algo que a mí realmente yo lamento mucho. Miren, después que a esta persona lo dejaron en libertad, que ahí está, veo a Mayra Jiménez, la ministra de la Mujer, pidiendo al Ministerio Público que investigue. Yo estoy convencido de que ahí hubo un problema de ineficiencia, pero después que a él lo sueltan, él publica, Jensi publica lo siguiente: Ujú. las despedidas son solo para aquellos que aman con los ojos, respondiéndole a ella que había dicho que el que ama con los ojos, porque para los que aman con el corazón y el alma no existe eso de separación. Está diciendo que no la Tú va a estoy dejar. yendo, que él no la va a le está dejar, diciendo, después que le dieron la oportunidad de dejarlo que libre, no la va a dejar. pero es respondiéndole a ella que la dijo, mata. sí, Él lo escribe él lo está después que la diciendo, mata. no, antes, Pero claro. Antes, no, eso es antes, Sí, eso es porque antes. Él Pero dice, una vez, sí, él le está fue. diciendo al fiscal o a la fiscal, yo no sé si es hombre o mujer, Es una mujer. que bajo que el que ama como él, la separación no existe.
Es que hay una cosa en la que yo difiero de ti, José. Ese individuo no era un enfermo. No hay ninguna patología registrada en ese individuo. Eso todavía tú y yo no podemos saber. No hay forma de que lo sepamos. No. Pero además, vamos a suponer que se tratase de algún brote psicótico. Un brote psicótico no se planifica. Y este individuo planificó absolutamente todo. No, es que yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que mis datos me indican que ahí hay episodios anteriores de violencia. Ahí hay episodios anteriores de violencia. Claro, un minuto, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Un minuto, Zoila, espérate, tenemos que cumplir con este compromiso. Adelante. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos. Claro que estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Esa no fue la primera. De hecho, el padre dice que él le había prometido, el padre le había pedido que la soltara en banda. Exacto. ¿Qué significa soltarla en banda? Esta muchacha era víctima de otra violencia, por supuesto. Pero de ahí a que él tenga una patología, que estuviera enfermo no está. Enfermo no está. Lo que pasa es que ahí habría que diagnosticar qué es lo que es una enfermedad. Porque cuando tú te sientes, oye, Zoila, cuando tú te sientes en condición de quitarle la vida a otro y quitártela tú lo que eres una maldita loca. O sea, habría que saber cómo diagnosticamos la enfermedad. ¿Qué tipo de enfermedad? Una cosa es un trastorno y otra cosa es una enfermedad. Exacto. ¿Qué puede ocurrir? Te invito a que busques la teoría de Bowlby y te estudies la teoría del apego. No, es que yo no tengo que estudiar nada de eso, Zoila, eso no. Si una persona siente que tiene el poder de quitarle la vida a otro, es porque está enfermo, está loco. Olvídate de eso, dale el nombre que tú quieras. Excelente. Está bien, José, tú tienes razón, pero poca. Tienes toda la razón, pero poca. Pero cuando tú me estás citando gente que tú ni siquiera sabes lo que significa lo que Tranquilo, tú estás diciendo. José. ¿Qué tú quieres que diga? Yo no sé. Bueno, pero es ella que me está diciendo. Oye, un tipo que le quite la vida a otra persona después de engañar al papá. Que va y se sienta con el papá y le dice, mire, don Quique, yo le prometo a usted que voy a vender la guagua, voy a desbaratar el negocio que tenía con ella. Me voy para Santiago. Confía en mí, que yo no le voy a fallar porque usted es como mi papá, para despistarlo y luego va y le cae atrás. Y después la mata y se mata. Es un maldito loco. No me digas que no. Perdóname, José. Pero de ahí a que tú digas que yo estoy citando gente que desconozco, me parece que es una falta de respeto. Y no te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. No. Cuando tú dices que yo tengo razón, pero poca, ¿qué? No. De ahí a que tú como profesional. Es que tú no tienes que permitirme nada a mí. Yo estoy hablando de eso. Yo te estoy diciendo a ti que no me digas que ese tipo no tiene un problema mental, porque lo tiene. Está hablando la psicóloga, está haciendo un análisis en función de la psicóloga. Está hablando de enfermedad y no es enfermo. No es un enfermo. Esa es la posición de ella. ¿Tú quieres que yo te dé la razón? ¿Tú te sientes bien? Tómala. No, te equivocaste. Está bien. Ya. ¿Tú quieres la razón? ¿A ti te hace falta? José, tranquilo. Yo no quiero la razón. Lo que no quiero es aceptar que tú me respetes. Eso no te lo voy a permitir. Pero porque tú me respetas a mí, tú y yo somos iguales. No. Gracias, Zoila, gracias. Dios te bendiga mucho. Para adelante, todos los hierros. José, tranquilo, que aquí lo fundamental de aquí es que sigamos en armonía. Pero ¿cuál respeto? Ya. Cambio fuera.